magnitudes importantes. En enero se dijo por parte del Ministerio de Salud que el abastecimiento estaba en un 65%. Y la cifra puede sonar importante, pero ¿qué pasa con el otro 35% de medicinas que son requeridas a diario por pacientes con enfermedades crónicas o con enfermedades comunes, pero que ante el desabastecimiento tienen que ser adquiridas, particularmente en medio de la pandemia del desempleo que golpea transversalmente a la población? Lo cierto es que en diciembre primero y luego en enero se establecieron directrices legales para cambiar el modelo de adquisición de medicinas e insumos en el sector público. Y hasta que el nuevo sistema funcione de manera adecuada, los pacientes tienen que, para variar, ver cómo hacen para adquirir recetas que en más de una ocasión no están al alcance de sus economías. Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, está con nosotros aquí en los estudios. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la cordial invitación. El tema del desabastecimiento en los hospitales públicos no es cosa de hoy. En el gobierno anterior se firmó un decreto para hacer compras unificadas. Se dijo que eso le ahorraría al Estado 400 millones de dólares y que los procesos de compra serían optimizados. Lo cierto es que las farmacias de los hospitales continúan vacías. Este gobierno derogó ese decreto, reformó el reglamento de la Ley Orgánica Nacional de Contratación Pública y las farmacias de los hospitales públicos aún no tienen todo lo que se requiere. ¿Por qué es tan difícil, doctor, ser eficiente en este país, incluso cuando está de por medio la salud, la vida de los ciudadanos? Definitivamente nosotros estamos de acuerdo que no se puede cambiar un proceso de la noche a la mañana. Quizás vienen estructuras viejas que entraban, la situación y el desarrollo y la ejecución de planes que deben ser dinámicos. Obviamente que esto se entraba, valga la redundancia, en esa parafernalia de procesos que se han establecido para la adquisición dinámica de medicamentos. No hay medicamentos en los actuales momentos, estamos por cerca del 50% de los presupuestos que son asignados en realidad a las unidades hospitalarias, a los distritos de salud, lo cual no aporta los resultados y las respuestas que la ciudadanía en este caso amerita. Se dijo en su momento que al tener un médico como vicepresidente de la República, y me refiero al doctor Alfredo Borrero, se daría atención prioritaria al sector de la salud y que los problemas se solucionarían rápidamente. No en 100 minutos como se dijo que se iban a resolver otros problemas que tampoco han sido resueltos, pero sí que habría un alto funcionario atento a estos asuntos y resulta que ni siquiera con eso las cosas tienen el cambio radical que la ciudadanía espera. ¿Por qué? Nosotros hemos participado en reuniones con el señor vicepresidente de la República, los gremios organizados en la provincia del Guayas, la propia Federación Médica. Siempre hemos estado dando directrices con nuestro comité de expertos para tratar de encontrar soluciones a la problemática que en materia de salud se refiere. ¿Los escuchan? Hemos quedado en seguir conversando, el mismo Colegio de Químicos Farmacéuticos que ahorita están asustados frente a las reglas del juego que no son claras respecto a esto de la externalización de las farmacias de consulta externa. ¿A dónde van a ir los señores químicos farmacéuticos? Pero, doctor Tenorio, ¿los escuchan o es un diálogo de sordos? Porque de reunirse se pueden reunir 100.000 veces también, pero ven ustedes dentro de la aplicación de las soluciones que se incorporan aquellos insumos que ustedes desde la práctica contribuyen. Verdaderamente siempre hemos participado, ha habido un diálogo, pero no se ha pragmatizado en la real dimensión que nosotros esperamos, a la brevedad posible. Cuando las compras se realizaban desde cada hospital, la corrupción cambió. Se compraba a valores distintos en cada casa de salud, pagaban lo que les daba la gana y se compraban volúmenes. Ocasiones eran exagerados y las medicinas terminaban caducadas, pudriéndose en las bodegas. Centralizar la compra de medicamentos es entonces, le pregunto, la salida adecuada, tomando en cuenta que la burocratización lo ralentiza todo y cuando hablamos de salud estamos hablando de vidas en riesgo y en ese ámbito cada día, cada hora, cada minuto cuenta. La centralización en estos procesos para el uso racional de medicamentos, para la dispensación, distribución, no está siendo efectiva en los actuales momentos. Pero falta el otro sistema tampoco. Anestésicos, hace falta guantes, hace falta los mismos medicamentos para salud mental, no hay. Y esto lo decimos básicamente en base a las
problemática que nos plantean la misma ciudadanía, los mismos médicos que laboran en las unidades operativas. Es dramática la situación. Hay que dinamizar procesos, hay que asignar presupuestos de emergencia para paliar a la verdad posible la problemática que estamos viviendo. Estamos dispuestos a dar la mano el Colegio de Químicos Farmacéuticos, el Colegio Médico del Guayas, la propia Federación Médica. Vamos a celebrar el 21 de febrero el Día del Médico Ecuatoriano. Queremos hacerlo con altura, queremos ver reglas claras frente a este proceso que se avecina, que es el de la externalización. Hasta este momento no conocemos las normas y las reglas. Ya vamos a ir a ese punto, sí, doctor, pero usted dice recursos de emergencia, pero experiencias pasadas nos dicen que los procesos o las declaratorias de emergencia en todos los ámbitos del país, no se diga en el de la salud, han sido la puerta, la tronera por donde la corrupción entra y sale. No se compra lo que se necesita, se compra además, las medicinas caducan, unos pocos se hacen millonarios y lo peor de todo es que quedan impunes luego cuando tienen que enfrentarse a la justicia. Entonces, como que tampoco sería esa la solución más adecuada. Tendremos que buscar alguna alternativa que verdaderamente sea eficaz, eficiente y efectiva. Muchos de los profesionales que conformaban parte de los comités de asesoría, de comités de farmacovigilancia para determinar cuál es el mejor medicamento, la mejor molécula en cuanto a calidad. Muchos ya no quieren de esos profesionales participar. Muchos están todavía presos, están todavía sin libertad cuando solamente esgrimían una actividad de asesoría. El caso del doctor Ricardo Moreno, y para lo cual estoy solicitando a la función jurisdiccional a libertad más de 2 años sin que él tenga la respuesta lógica como tiene que ser, el derecho a poder estar en libertad. Claro, porque hay corrupción en la adquisición de medicinas y cogen al bodeguero, cogen al que despacha las medicinas en la farmacia, pero no a quien las compró con sobreprecio. Efectivamente. Entonces, esto es lo que está entrabando. Esto es lo que nosotros queremos decirle al vicepresidente, hablar con la misma ministra de Salud Pública para lograr encontrar todas las soluciones tendientes a ir a ese proceso transformador de un mundo post-COVID, de acceso a la salud, a la seguridad, a la educación. Doctor, ahora se anuncia para marzo un nuevo modelo de externalización de farmacias donde los medicamentos de consulta externa para los pacientes con enfermedades crónicas se entregarían a través de la red privada de farmacias para asegurar así que las medicinas lleguen a quienes la requieren. ¿Ese es el camino adecuado? Si supiéramos a este momento cuáles son las reglas, cuál va a ser el mecanismo de esta interactuación entre el sector público y privado. Yo aplaudo que se ha hecho una gran labor en las grandes ciudades. ¿Y dónde queda el sector rural? ¿Tendrán acceso también estos sectores? Cuidado, por querer solucionar, convertimos en una dispensación de medicinas indiscriminadas. ¿Cómo asegurar que no ocurra con esta externalización lo mismo que pasó antes cuando se derivaban pacientes del sistema público al sector privado, pero en el camino se denunciaron cobros elevados por parte de las clínicas y el no pago de cientos de millones de dólares por servicios de salud que ya se dieron? Esa es la gran incógnita, eso es lo que nosotros estamos previendo, por eso es nuestra postura de ir al diálogo, porque no solamente se trata de desgarrarnos las vestiduras y decir que todo es malo. Vamos a una mesa técnica de trabajo para conocer las reglas, para conocer de cerca qué se puede hacer en beneficio de las grandes mayorías, de aquellos sectores que están un 35% en la pobreza y un 15% en la extrema pobreza. Son a ellos teledirigida esta actividad para poder dar solución a los problemas por desabastecimiento de fármacos. Ahora, a ustedes como Colegio de Médicos del Guayas también les preocupa qué va a pasar con el personal de los hospitales que trabaja en las farmacias, porque si todo se llega a externalizar, entonces, ¿a qué se van a dedicar esos funcionarios? Claro, definitivamente esa es una preocupación que tiene el sector. No solamente hablo como presidente del Colegio Médico, sino como presidente del Frente de los Gremios de la Salud de la provincia del Guayas. Y efectivamente hemos conversado con el presidente de los químicos y él está tremendamente asustado porque no sabe qué va a pasar con el
de químicos que son los que se dedican a la racionalización, justamente a verificar el control técnico administrativo y que todo vaya en base a una distribución equitativa. Y ojo, obviamente al haber centralización, quería establecer también lo siguiente: cuando se centraliza, a veces no se conoce la realidad epidemiológica de ciertos sectores geográficos sanitarios. Tenemos que lograr salir de esa descentralización, ir a procesos dinámicos, dar respuestas. Wilson Tenorio, doctor, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, gracias por acompañarnos hoy aquí en A las Contacto órdenes, Directo. muchas gracias.